Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Traigo rimas desde los Andes. Yo digo pendejo y tú dices mande. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast, el despuche, güey, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Nos tomó. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el mamador de cine francés. Hijo de perra, güey. Diego Gabriel Villanueva Díaz. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te trata esta tarde de sábado? No tan muerto como el neorrealismo italiano. Ahora que te dije 2 veces que era italiano. Dijiste, sí, francés, güey. Me vale verga. La primera vez no sabía, la segunda vez fue a propósito. Me encuentro bien porque a pesar de que las últimas semanas les he dicho que me está cargando la verga con el calor, hoy me sigue cargando, no me ha soltado, pero estoy grabando en chanclas. Y eso siempre es espectacular. Ustedes no lo pueden ver, pero debajo de esta playera solo hay chanclas. Yo normalmente nomás grabo con chanclas. Pero hoy traigo tenis, hoy invertimos los papeles. Sí. Normalmente sí traigo chanclas y short, porque normalmente grabamos en mi casa, entonces. Hoy yo llegué y dijo Sergio, te ves chido. Te ves bien. Y bueno, pues estamos aquí en Los Bardos de la Historia número 124, Más de 120. creo, una mamada así. Es que ya lo dijimos en semanas anteriores, estamos grabando como varios episodios de corrido porque el próximo mes, creo que para cuando está saliendo este episodio, ya es ese mes, es el cumpleaños de Lechu, 22 de julio, para que estén ahí atentos para felicitarlo. Según mis cálculos, este capítulo sale la semana antes de mi cumpleaños. Entonces... No. Sale como 2 semanas antes. Como 2 semanas antes. Igual ya va a ser el mes. Pueden felicitarme durante todo el mes. Todo el mes es el mes de Lechu. Vamos a celebrar la vida y obra de Lechu, alias el Gabosex. Y pues también por eso estamos borrachos, estamos pendejos y además solo hay una cámara en esta ocasión porque sinceramente nos valió verga. O sea... Miren, ustedes no ven este podcast por sus ángulos audaces y sus tomas maquiavélicas. Nadie ha dicho de que, güey, ¿has visto Los Bardos de la Historia, güey? Sí. Me recuerda a un joven Spike Lee. Sinceramente, qué chido que lo ves en YouTube, pero no hay mucho que ver, o sea, somos nosotros. Y seguramente te lo caras, terminaste encontrando después en TikTok o algo así. Hacemos cosas cagadas. En realidad nomás tomamos video para los TikToks. Sí. en realidad sí por eso, pero bueno. Gracias por vernos en YouTube. Mi compa del trabajo, mi mamá y 2 que 3 personas que me han dicho de que luego se asoman. Uh-huh. Gracias. ¿Sí? TikTok es la verdadera mina de oro, güey. Y Ariel y Isaac, que ellos siempre me dicen que ellos los ven en TikTok. Ariel y Isaac, si están viendo esto... Si sobrevivieron a nuestro viaje a la playa. Quiero que sepan que los quiero mucho. Así es. A menos que haya pasado algo horrible en la playa. En la playa y que ya no seamos amigas. Y bueno, después de esa introducción muy larga, bienvenidos a este podcast de historia. Aunque no lo parezca, es un podcast de historia y de biografías donde semana tras semana contamos una historia, una biografía interesante que merezca la pena contarse y que sea... pues que dé para el cotorreo, o a veces no, porque como a veces tenemos episodios más serios, porque nos interesa mucho la historia más allá del cotorreo y pues encontramos la manera de mezclar ambas cosas. Esta semana a mí me toca contar una historia y como cada semana le voy a dar a mi compañero que escucha una pista para que trate de adivinar de qué vamos a hablar. Es una pista mala, es una pista que en realidad no busca que le atine, pero pues vamos viendo. La pista del día de hoy es que vamos a hablar de muchas cosas que aún nos siguen afectando de cierta manera. Te mamaste. Directamente. De eso se trata nuestro podcast. Directamente. Ajá. Vamos a hablar de la fundación del reino de la Nueva Galicia. No mames, te mamaste, no. Bueno, pensé así a bote pronto, güey. Así a bote pronto, no. Tengo un libro de esa madre, es mi libro que jamás he abierto. No. El episodio de hoy está 100% basado en México, otra vez. Por tercera semana seguida un episodio mío está en México. Y es más o menos por la misma época histórica. ¿Estás listo? 0, güey, pero dale. Para 1989, No. el modelo priista estaba atravesando una crisis a finales de la década de los 80s que produjo el hundimiento de la bolsa mexicana y el arranque de una espiral
No. Perdón, eso no era. Más bien, en resumen de toda esta mamada que no sé qué hice. Para 1989, ténganme paciencia, escribí 3 guiones en una semana. Sí, y luego no anden mamando con las 3 tomas. Ustedes no escriben 10 cuartillas por guión. Entonces, más o menos, el gobierno mexicano estaba pa' la verga, güey. O sea, habían tenido una crisis económica, habían tenido intentos de insurrección y básicamente el modelo priista de gobierno que platicamos que se instauró en los 20 estaba decayendo de una manera muy, muy cabrón. Además de que, literal, la economía mexicana parecía que se estaba yendo a la turbo verga. Por ejemplo, se produjo el hundimiento de la Bolsa Mexicana de Valores y se arrancó con una espiral inflacionista que obligó al equipo económico del gobierno a adoptar medidas de control y austeridad consistentes en el reajuste a la baja del tipo de cambio del peso. Va a haber mucha economía en este episodio. Qué padrísimo. La congelación de salarios, tarifas y precios y la reducción de la gigantesca plantilla federal de funcionarios. Entonces, el gobierno ya se está viendo que se está yendo a la mierda, ¿no? El año terminó registrando una inflación promedio de 160%. Vete, pero a la verga, güey. Sí. No mames. O sea, ya que vivo la vida adulta, güey, Ujú. me dio un chingo de miedo ese número de inflación, güey. De por sí cada año ves como tu dinero empieza a valer poquita más verga. Para contexto, creo que ahorita tenemos inflación del... 7-8%, más o menos. No, creo que tenemos un poquito más ahorita. Por el pedo de la... Promedio el último año fue como del 13. Ajá, sí, traemos como del 12, pero pues porque estamos en recesión económica por la pandemia. El chiste es que la inflación creo que tiene que ver con cómo van aumentando los precios, ¿no? Como todo se va volviendo más caro. Correcto. Ujú. Pero el 100, no mames. Sí. El impacto social de estas medidas de contingencia emborronó las perspectivas electorales del PRI, confrontado ya con el envejecimiento natural de un modelo político que se estaba mostrando ineficaz para responder los retos de la economía global en ciernes y a las aspiraciones sociales de cambios profundos. Para eso, el presidente en turno, que no sé quién era. 1989, Ajá. pues don Carlos No. El que fue antes de ese güey. de la Madrid. Ajá. El presidente de la Madrid designó como su sucesor, como ya se venía haciendo desde hacía 60 años en el PRI, a Carlos Salinas de Gortari como el que iba a ser el siguiente presidente. Ok. Va. Tanto más cuanto le salió un contrincante de gran peso, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de el mismísimo Lázaro Cárdenas. Va a haber pedo. Recientemente defenestrado por el PRI por demandar la democratización de las estructuras del partido. ¿Qué se cree ese pendejo? Y subido a la línea. ¡Quiere democracia! ¡Hay que encuerarlo! Embarrar el aceite, llenarlo de plumas. Entonces lo corrió el PRI y además el güey se llenó de poder, se cambió al Frente Democrático Nacional, que después se convertiría en las bases del PRD, y decidió ir en contra del PRI para las elecciones de 1989. ¿88? 88, sí. Entonces, adicional, la formación derechista que hasta ahora había desempeñado el rol solitario de única fuerza de oposición del PRI, el Partido de Acción Nacional, también presentaba a una persona popular que estaba tomando mucha fuerza, el empresario político sinaloense Manuel Jesús Cloutier del Rincón. El maquillo. Uh-huh. En otras palabras, era la primera vez que el prismo debía librar una verdadera competencia en unas elecciones. Okay. Sí. Era como cuando eras el cachirul del equipo de deportes, güey, y de repente era como... Pero ese güey es 96, ¿por qué está con los 99? No mamen. Sí. Entonces ya tenías que realmente competir. Así estaba el PRI de que no mames, ahora sí tenemos que esforzarnos, puta, güey. La incertidumbre presidió el día de los comicios. Así, el 6 de julio de 1988, luego de cerrarse las urnas y al poco de avanzarse los primeros resultados parciales que daban la victoria a Cárdenas, se produjo una sospechosa avería temporal en el sistema electrónico de computación de voto. Sucedieron cositas sospechosas. Exacto. La Comisión Federal Electoral... La CFE. La CFE, ajá. Así se llamaba, la CFE. Órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Eso se me hace bien shady, güey. Que durante ¿Cómo años... nadie decía nada, güey? El organismo de hacer las elecciones dependía del
gobierno federal. Bueno, o sea, pues sí, ¿no? Sí. Del gobierno federal. Que el gobierno federal, o sea, era como, güey, pues lo está dirigiendo el PRI. Para que tengamos un proceso democrático, las elecciones serán organizadas por mis soberanos huevos. Ya le pregunté a mis huevos y Pero- dice que ganó el PRI. Si es. Felicidades. Hubo un conteo, siguen siendo 2 y tu puta madre va a decir lo contrario. ¿Cómo ves? Ya vimos y otra vez perdió tu puta tu madre. puta madre. Entonces, interrumpió por esto la emisión de datos. Fue la famosa caída del sistema. Expresión que en su sentido literal aludía al inexplicable colapso informático y en un sentido metafórico al final de una era política, la de la incontestable hegemonía del PRI. El FDN, que era el otro partido que estaba luchando en esas elecciones, denunció con bastante fundamento que el partido del gobierno había cometido un gran fraude y que había arrebatado la victoria a su candidato. Certeza que no flaqueó después de que la CFE anunciara el 13 de julio los resultados oficiales. Salinas resultó ganador con un 50.4% de los votos. Seguido de Cárdenas con un 30% y Cloutier con un 17%. De nada sirvieron las multitudinarias manifestaciones de protesta conducidas por la oposición. En las elecciones al Congreso, el PRI conservó la mayoría absoluta en ambas cámaras. Si bien en el hemiciclo bajo el retroceso fue muy notable. Hasta los 260 diputados sobre los 500. El oficialismo por primera vez perdió la mayoría de 2/3 requeridas para aprobar reformas constitucionales. El chiste es que sí estuvo medio descarado porque terminó diciendo el organismo electoral de que, no, sí, claro, güey, Salinas tuvo el 50% de los votos. Cuando hasta donde habían emitido datos, ya no salía el conteo, güey. O sea, decía, güey, hasta donde nos dijiste que iba, Salinas ya no podía sacar el 50% de los votos, güey. ¿Cómo riatas le hizo del momento en el que dejamos de recibir información, güey? Salinas es del Real Madrid. Güey, literal aplicaron la de, güey, somos 40 en el salón y hay 150 votos para que vayamos a Selva Mágica, güey. Últimamente, compañero, que a usted le valga verga. Díganos de qué quiere su tiquito. Ajá, güey. Somos 40 en el salón y hay 150 votos para tostada de pata. Todos escritos con la misma letra. Raúl, no seas descarado, cabrón. Esas fueron las elecciones del PRI, güey. Ganaron las tostadas de pata. Y que el maestro fuera como, a mí Me vale me vale verga. verga, güey. Traguen tostadas de pata, güey. Yo tengo el colesterol alto, no puedo tragar nada. Pinches niños mierdas. Nunca me van a correr, soy del sindicato. El Indalecio. A mí me vale verga. Me vale verga, tostadas de pata. Me vale verga lo que coman, un día que como gratis. Ni me van a pagar extra esas pinches horas. Ustedes me valen verga, niños. Ya, nada es educar como antes. Antes me permitían agarrarlos a vergazos. Y a traer machete. Trae machete. Maté un cabrón una vez, ¿cómo ven? ¿Y sabes qué? Su papá me dijo, algo ha de haber hecho. Algo de haber hecho, exactamente. Y le dije, no. No hizo nada, me Estoy- confundí de niño, estoy loco. Y dijo, no pasa nada, usted es el profe. Y en cambio ahorita ustedes que no quieren tostadas de pata, que prefieren pizza. Chis, cosas de puñetas. Esas son cosas de putito. Oh, profe, ya duerman al profe. Llevas 90 años en la plaza. No la hereda el perro, no la hereda. No tiene a quién, güey. Nunca la puso. ¿Le sorprende? A mí no. A nadie. Dicen que es gay. Pero cada quien. Pero acá, ¿qué? En pleno Pride. En pleno Pride. De hecho, sí, justo hoy es la... Iba a decir la masacre, güey. No, perdón. La marcha del orgullo El gay en la Ciudad de México. Feliz gay. Aquí en Jalisco es hasta la próxima semana. Así es. Bendito sea Dios, porque si no, Génesis iba a estar hasta su puta madre hoy que vamos, güey. Pero muy divertido. Ah, no sé, güey. O sea, no por los gays. Por el calor. Ah, ok, sí. Sí. Yo puedo soportar el calor, güey. Pinto mi raya en la homofobia. Sí. Sí. Feliz gay. Feliz gay a Amistades. todos. Para A todos. para cuando salga ya no es gay, pero feliz gay. No, pues yo creo que sí siguen siendo gays, ¿no? Cada quien. ¿De quién? Y si son gays nomás este mes, también está chido. Suscríbanse. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? ¿Qué pedo con la economía mexicana? El 1 de diciembre de 1988, Salinas tomó posesión con un mandato sexenal a sus 40 años, siendo el presidente más Verga, joven. Estaba morrísimo, güey. Sí, desde Lázaro Cárdenas. Para los estándares de la política mexicana, era un chamaco. O sea, Nuestros presidentes llegan a los 60 años a la presidencia, güey.
Andrés Manuel López Obrador llegó de milagro, o sea... Llegó en muerte súbita. Sí, güey. No mames. Ya no le andaba contando, Oh, ya le andaba dejando ahí las maletas, Esto ya nada de colgar los tenis. Pero aquí andaba. Aquí andamos y ya nadie me baja acá. Y ahora que llegué, no me voy a morir. Nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos a ir. Prometo no fallarles. Además el brazo así, güey. Qué horror, güey. No, pues es que si toman así ya, yo posesión. pensé que... No, no tan alto, no sí. tan alto. Pero si toman posesión así, Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. El único pendejo que sí vio Harry Potter de... Ay, cabrón. Y que estamos, la economía mexicana se fue a la verga. Carolina Salinas está muy joven. Entonces, Salinas se propuso ser visto como el presidente que modernizó a México El modernito. y que vigorizó su golpeado y frágil sistema económico. De esta manera, bajo la administración de Salinas, se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba eran ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatización comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Privatizar es servicios que antes estaban controlados por el Estado, venden sus activos a una empresa privada. ¿Qué pasó, por ejemplo, en ese entonces? Fueron entregados al capital privado la telefonía, con Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Elú. Las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión, que esto dio origen, por ejemplo, a TV Azteca, y finalmente la banca. Este güey dijo, chingue su madre, todo a 20 varos. Vendió todo. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la CFE y Pemex. El ejército. El ejército. Que estuvo cerca, Que si algo nos demostró Rusia el día de ayer que estamos grabando esto es que nunca le des el ejército a una compañía privada. Le vendimos el ejército a Disney. ¿Cómo la ven? ¡Oh! Creo que está sentado en mi silla, pendejo. ¡Hasta la verga! El pato Donald, güey. Oído decir, mátalos en caliente. Mickey explicando cómo se disparó en el ojo el presidente. Entonces el presidente pues decidió dispararse en el ojo. Sin preguntas, ¿verdad? Sin preguntas. Mickey, pero... ¿Qué sin preguntas, pendejo? No. Lo ahorcan con una cuerda de piano a Goofy. Que tienen que hacerle mucho así porque tiene el cuello muy delgadito. Lo vas a ver, pendejo. Los ojos... ¡Guau! Latinoamérica Unida. Oh, mames. Ay, cabrón. Véame a los ojos, está a punto de matar una caricatura. Ay, güey. Se puso muy Roger Rabbit. El Mickey dando golpe de estado, güey. Wow. Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia afuera, a la exportación, en detrimento de la industrialización. En ese entonces, México estaba muy cerrado. La economía mexicana básicamente subsistía de manera interna. Casi no, por ejemplo, no llegaban productos del exterior. Pregúntenles a sus papás, a sus abuelos. Muchos de los productos que tenemos ahorita de cosas americanas, era bien difícil conseguirlas. Así de que, desde cosas bien simples, de que los cereales, no había de que Zucaritas, no había Choco Crispies, no había de que, pues, no sé, güey, ningún, o sea, literal solo habían de estos pinches arroces inflados culeros. Ojuelas Juárez. Sí, exacto, güey. Lo mejor para el desayuno de la República. Sin sabor, sin azúcar. La dieta de un mexicano. Sin sabor, sin azúcar, sin intervención de la iglesia. Ojuelas Juárez. Lo mejor para ti.
Refórmate, hijo. Sí, exacto, güey. Sí, literal, había puro pinche producto nacional, como mi cremino de la verga. Puto cremino. Sabe a plástico. Dale. Me quitaste años de vida, loco. En la Liberace. En la liberación comercial, en el desarme arancelario a gran escala, iba a fundar, pues, México. Sus perspectivas del progreso. Y en primer lugar, el presidente apostó Duro, güey. duro por la inclusión de México en el área de libre comercio, ultimada por Canadá y Estados Unidos. País que por sí solo concentraba el 73% de todos los intercambios económicos de México con el exterior. En opinión de Salinas, el libre acceso a un vasto mercado de 290 millones de habitantes iba a relanzar las exportaciones mexicanas, mientras que la apertura normativa doméstica iba a facilitar el desembarco de fuentes de inversión de los empresarios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial, produciendo bienes de consumo directamente destinados a la exportación, con la consiguiente creación de miles de puestos de trabajo. Fue en esta época en la que empezaron a llegar todas estas empresas de ensamblaje, las maquiladoras, que digo, todo eso por sí solo es un fenómeno bien curioso, que lo que empezó a pasar en muchas ciudades, como en Ciudad Juárez, que trajo cosas horribles para la ciudad, pero fue aparte de esta apertura económica que Salinas dio, o sea, a la economía, y que llegaran, literal, puso las nalgas de México abiertas para que Estados Unidos llegara, porque obviamente ponía súper bajas condiciones de empleo. Era como, no quieres pagarle, no hay pedo, no les pagues. Nomás mátalos en los oscurito. No quieres pagar derechos, no quieres pagar así que derechos laborales simples. No hay pedo, güey, no hay pedo. Tú tráete tu ensamblador acá, güey. Te va a salir más barato. Hacemos los trabajos que ni los negros quieren hacer. Que eso lo dijo un presidente mexicano. ¿No, Salinas? Otro un poquito más marihuano. Yo. Bajo esa lógica, llegó al que Salinas consideraba el mayor logro de su administración: la firma del Tratado de Libre Comercio Firma, Shrek, firma. con América del Norte, que unió a Canadá, Estados Unidos y México, el cual entró en vigor justo el 1 de enero de 1994. El TLC, o Telecán, representaba el triunfo del proyecto salinista en medio de un mundo que había abandonado el modelo de la economía cerrada y que ahora impulsaba el libre comercio. Ante los ojos de los salinistas, esta medida llevaría a México a las puertas del primer mundo. Para 1994, México era la 20ª economía exportadora y la 19ª importadora de todo el mundo, además de ser el principal país importador y exportador de todo el subcontinente. Todo esto provocó, entre otras cosas, que la inflación descendiera a menos del 10%, algo que no se había visto en el país durante varios años. El precio promedio del dólar durante el sexenio salinista estuvo cerca de los 3 pesos, luego de que México le quitara 3 ceros a la moneda. No pregunten. Y México ingresó a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, en la cual solo estaban los países más ricos del mundo, y México. Literal, México en la OCDE era el güey que nunca meten, pero que lo llevan a las convocatorias del fútbol porque le cae bien a todos, güey. Por eso está ahí México. Porque además ni tiene voz ni voto, ¿no? En la OCDE. Como, pero nos caes chido, güey. Sí. En momentos optimistas, al sexenio salinista se le llegó a nombrar como el nuevo milagro mexicano. Comparado con el boom que tuvo México en la década de los 70 por el desarrollo de la industria petrolera. Por ejemplo, el gobierno de Salinas tenía reuniones con económicos y estadistas de todo el mundo que alababan la manera en que el gobierno salinista había modernizado al país. Sin embargo, la situación no era tan optimista como aparentaba, porque esto es México. El país gastaba más de lo que tenía y cubría sus faltantes con la entrada de capitales especulativos. Esta situación permitió que el gobierno contara con recursos que destinaron a otro de los programas insignia de Salinas, el Programa Nacional de Solidaridad, el Pronasol, que tenía una canción. ¡Dale! Que no voy a cantar, búscala. Sí. Financiado con el producto de las privatizaciones, invirtió $18 millones en infraestructuras de comunicaciones, servicios sociales, viviendas subvencionadas, becas de estudio y otras ayudas.
El programa tenía como objetivo distribuir recursos a zonas del país que las necesitaran, sobre todo que necesitaban infraestructura y apoyos sociales a través de un esquema en el que las comunidades, gobiernos estatales y el federal invertían recursos y mano de obra para resolver las carencias de los grupos marginados. Aunque la verdad es que el verdadero objetivo del programa Solidaridad era ser la última campaña de proselitismo y clientelismo del PRI, que afrontaban preocupados las próximas citas electorales, que tras los complicadas elecciones de 1988, digamos complicadas, ¿no? Tuvo difícil, las llevaron a tiempos extra. Era necesario recobrar el voto de los grupos que habían sido abandonados por el Estado. No, ya sé hacia dónde va esto. El Pronasol contó con una estructura para distribuir recursos a las zonas más pobres del país, en lugar de usar los canales que ya existían por parte del PRI y las gubernaturas estatales. Por esta razón, el salinismo... Tener un podcast de historia, güey, es como ver Game of Thrones y ya leíste el libro, güey. Ya sabes quién se va a morir. Ya sabes quién se va a morir, güey. Exacto. Oh, mames. Por esta razón, el salinismo fue acusado de querer desaparecer al PRI para quedarse ellos en su lugar. Y sí, de cierta manera, Salinas quería mandar a la verga a todos los dinosaurios del PRI para instaurarse él, güey. Era una orden 66. Pero entre culeros nomás. Sí, aquí, o sea, no se iban a chingar Jedi, solo se iban a chingar viejitos. Culeros nuevos se chingan a culeros viejos. Sí, o sea, era güeyes que estaban por matar prostitutas sacando a güeyes que ya mataron prostitutas. Ok. Súper bien. Cool. Sí, Cool. En 1992 se tenía la sensación de que Salinas iba a quedar en los anales como un gran estadista, autor de reformas clave, Anal. Lo hizo. Anal. con unos altos niveles de aceptación popular. Sin embargo, poco a poco esta imagen se iría cayendo, comenzando en 1993, con el asesinato en un aparatoso tiroteo entre narcotraficantes del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Ocampo, y continuando con algunos de los sucesos del siguiente año, el 1994, el cual pasará a la historia como uno de los años más de la verga en la historia de México. Y ese es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar... Sí, me tardé media hora en contarlo. Los episodios de México y el PRI siempre son muy tardados. Pero ese no es el tema de hoy, mi querido Diego. Hoy vamos a hablar... Saladino. Uno así de que full historia medieval. Sí. Enrique VIII. Ok. Así es, vamos a hablar de el 94 y cómo casi dejamos de existir ese año. Ok. Uh-huh. El episodio de esta semana retoma un poco el contexto en el que dejamos al país algunos episodios atrás. La primera hora del 1 de enero de 1994, cuando el gobierno federal recibió la noticia de que en Chiapas se había alzado una insurgencia armada que había tomado 5 cabeceras municipales: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Se hacían llamar los zapatistas, organizados por los supervivientes de las Fuerzas de Liberación Nacional. Como ya contamos en ese episodio, cuando el presidente Salinas se enteró, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional que se ocupara de la situación de la manera más civilizada posible, mandando a todo el ejército a darles en la madre a los revolucionarios. Sin embargo, para sofocar la rebelión, el gobierno envió a 70,000 efectivos del ejército mexicano contra efectivos guerrilleros que no pasaban de las 600 o 2,000 personas. Además de que tenían el apoyo de la sociedad civil. Y aunque los enfrentamientos durarían solamente 12 días, este hecho marcaría como un antes y un después en cuanto a la visión que tenía la gente de este tipo de rebeliones, porque, como ya contamos en ese episodio, se empezó a viralizar la imagen de Marcos y él a su vez empezó a tener plataformas para hablar de lo que estaba sucediendo, al grado que entonces se le cayó la narrativa al gobierno de que, güey, son revoltosos, son gente de izquierda, son grupos paramilitares que quieren desestabilizar mi gobierno. Es como, no, güey, es gente que se está muriendo de hambre y que literal su única manera de que les hagan caso es levantarse en armas y tú les mandaste al ejército. Entonces el gobierno de Salinas fue como, güey, se supone que somos progresistas, güey, se supone que somos de primer mundo, no podemos andar matando indígenas y que se den cuenta. Entonces decidieron negociar con los zapatistas. La rebelión zapatista tuvo un timing perfecto para cagarle el palo al gobierno federal,
ya que no solo se acaba de dar inicio con una nueva etapa del país, con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio, sino que se encontraba a unos meses de una de las sucesiones presidenciales más importantes de todo el siglo, en la que el PRI se jugaba todo para intentar mantener el poder que había ostentado por más de 60 años. Como ya dijimos, la estructura política del PRI estaba perdiendo poder, influencia y credibilidad. Las elecciones de 1988 ya eran consideradas como fraude por gran parte de la población, y la oposición había crecido de manera descomunal en los últimos años. Salinas estaba preocupado, pues sabía que debía elegir con cuidado a su sucesor. No solo uno que pudiera ganar las elecciones, sino también uno que asegurara la continuidad de su proyecto, que no se iba a enfermar de poder. El elegido finalmente fue un asesor y protegido de Salinas, un joven y popular expresidente del PRI, que en ese momento se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social y responsable del Pronasol, Luis Donaldo Colosio. Economista egresado del TEC de Monterrey y con un posgrado en los Estados Unidos. Claro que puta sí. Claro que sí, güey. Colosio había sido parte del grupo salinista que presumía juventud, experiencia y visión mundial. ¿Quieres otra? No, todavía tienes. No, sí estoy... Pausa para... Por Colosio. Pinche trago totote. Estuvo güey. bien mal, güey. Yo veo a un lecho sediento. Con hambre y sed de chela, güey. Colosio fue destapado el 28 de noviembre de 1993. Sé que pues, no mucha gente, bueno, no sé. Al menos sí ubico varias personas que nos escuchan que les vale turbopito la política y no están como muy familiarizados con algunos conceptos que se utilizan en la política mexicana, como el concepto del tapado y el destapado. ¿Qué es una corcholata? Ajá. Explícalo tú, güey. ¿Qué es una corcholata? Ajá, a ver, sí, muy verguero, güey. A ver. Ya, esto ya es un podcast de la cantina de tus tíos. Perdón, es que esa chela me la tomé muy rápido. Básicamente se elegía a los sucesores por dedazo, pero no lo puedes... Qué rico, mamón. Decía, sigue. Pero no lo puedes hacer público hasta que la ley te permita ya públicamente Creo decir... que tampoco van a saber que es dedazo, güey. O sea, Literal, el presidente decía, este va a ser el siguiente presidente por mis reverendos huevos. Sí. Pero no lo puedes anunciar tan pronto porque la ley no te lo permite hasta que oficialmente empiecen las campañas. Y porque técnicamente es elección popular. Exactamente, entonces lo tienes guardadito, nada más lo discutes en como reuniones bien secretas en el Covadonga y hasta el momento en el que ya lo puedas hacer público es cuando destapas algo que ya todo mundo sabíamos, como, no mames, que Claudia es candidata. Justo No mames. el destape de los que podrían ser los siguientes presidentes se dio hace 2 semanas, cuando el presidente tuvo una reunión, Una cenita. una cenita con pues los que ya se sabía que iban a ser, que literal están peleando el amor de su papá para ver a quién les deja la herencia, Es güey. Succession, güey. Es Succession, sí. Son los hijos estúpidos tratando de convencer a su papá retrógrada, güey. Son Adán Augusto, Ajá, un puto anciano vejete. que hace poquito publicó una foto en un jardín poniendo qué agusticidad. Y digo, qué pendejo. Podías haber puesto qué augusticidad. Guau, Eres un pendejo, güey. eres un idiota. Tu campaña iniciaba con el pie Pues no derecho, él, ¿verdad? güey. Su community manager. Porque Bueno, sí. de seguro el güey fue como... ¿Y eso qué o qué? Luego está el otro güey, el presidente de Morena, Ricardo Monreal, que también nada más como que por ser Ay, compa y... Nomás Monreal para que no se sienta mal. Monreal puso la casa para la peda y por eso lo invitan. Ajá. Y luego están los dos que sí van a ser candidatos. Ajá. Que son Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de La México. protegida de AMLO porque... Y esto no es porque sea mujer, sino porque está pendeja. Todo el mundo sabe que si ella gana la presidencia, AMLO va a seguir, gobernar güey. a través de ella. Porque es una política inexperta, porque no tiene liderazgo y porque sinceramente Claudia Sheinbaum no tiene personalidad de gobernanza. Lo que sí tiene es un profundo respaldo Racismo. por los Ah. radicalmente afiliados a Morena, güey. Sí. Por otro lado, Y por algunos sectores más jóvenes de la sociedad que dicen, mira, sí se le cayó el metro varias veces, pero nos trajo a Rosalía. exactamente. Y por otro lado tenemos a un cabrón que es más vivo que su puta madre. O sea, ese güey estuvo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en el gobierno salinista. Un güey que ha estado en todo sin que lo veas. O sea, es un priista que se saltó a Morena solamente porque vio que para allá es iba un la güey Morena. que si tú ves la política de los últimos 25 años de México y pausas la película en ciertas escenas dices, no mames, ahí está. Simón, es como Alfred Hitchcock saliendo al fondo. Sí, de- mira, un cameo de Marcelo, güey. Ajá. Es Marcelo golpeando porros, güey. Es Tyler Durden que en Más bien sus... Marcelo de porro. Es Tyler Durden en esos frames de que Sí. segunda persona de que, mira, ahí está Marcelo. O el pito, que sale Ajá, también en Club de la Pelea. Marcelo, ¿verdad? Es la verga, es lo que queremos decir. Vota más.
Marcelo. Voz de Marcelo. No queremos decir nada de eso. Este es un podcast apartidista. Apátrida. Este es un podcast traidor. Sinceramente, me vale verga si votan. Y pues está Marcelo, que es un güey que... agáchate y conócelo. Agáchate y conocerlo. Agáchate con Marcelo. Agáchate y conocerlo. 2024. Como pueden ver, los dos nos valen verga, pero el tema es que los destaparon, ese es el concepto, hasta que ya podían empezar con su campaña. Esto va a ser... O sea, creo que esta es una de las opiniones sobre política que más polémica he visto que causan cuando las digo. Pero... No creo en Dios. Han disparó primero. No, güey. Yo ya no voto. Yo ya no voy a votar. Sé que hay mucha gente... ¿Desde cuándo? Hace- ¿Votaste en las últimas presidenciales? No. ¿Votaste en las intermedias? Las intermedias, pero las de hace... O sea, yo creo que tengo como 5 años sin votar. Ok. Yo ya no voy a votar porque para mí el sistema político mexicano está hecho mierda. Ok. No sirve de nada anular porque no tenemos un sistema que tome en cuenta tu voto anulado. Y sinceramente, me da igual quién gane. Siento que todo es lo mismo porque son la misma clase política los que gobiernan. Y hasta que no haya un candidato que de verdad me convenza que tiene un proyecto, Sí, man. ¿por qué riatas me voy a ir un domingo todo crudo a hacer fila, güey, para literal elegir entre las dos peores, entre cuál es la menos peor de las opciones cuando las dos opciones son la misma mierda, güey? Si algo Sí, nos demostró Morena es que todo es la misma mierda, güey. Siento que lo vivimos tú y yo como en un nihilismo político en las dos vertientes, güey. Tú es como, no lo voy a hacer porque valen verga. Y es como que, güey, claro que voy a ir. De cualquier manera vale verga, güey. Simón, son las dos corrientes de, güey, la vida no tiene sentido. Güey, la vida La vida no tiene sentido, güey. Güey, ve y cotorrea con la casilla. Llévales un tejuino. Además de que la verdad es que tenía mucho miedo de ir a mi casilla, güey, porque en las últimas elecciones estatales yo fui seleccionado y me escondí cada vez que fueron a tocar, güey. De que, le recordamos que es su deber cívico. ¡Se murió! ¡Se murió! No. Lo Lo mataron. mataron. Sí, güey. Pero bueno, después de esa plática sobre... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes votan o no Aquí votan? abajo, votan, no votan. Si no votan, ¿por qué no votan? Si sí votan, ¿por qué sí votan? Ujú. ¿Por qué no van a votar? ¿Por qué sí van a votar? Ajá, ¿y por qué van a votar por Marcelo? Exactamente. Agáchate y conócelo. Agáchate y conócelo. Entonces, bueno, Colosio, después de toda esta explicación, había sido destapado el 28 de noviembre de 1993 y todo indicaba que él iba a continuar el proyecto salinista. O sea, que casi Salinas estaba seguro que iba a poder instaurar su maximato a través de Colosio. Porque la verdad es que Colosio era medio pendejón. O sea, ya después de lo que le pasó, como que se idolatra mucho su imagen, pero en realidad Colosio no era muy brillante. O sea, era... O sea, era uno más del montón, ¿sabes? Un Ernesto Zedillo cualquiera. Sin embargo, una voz se alzó en contra de su designación como sucesor presidencial. En contra de la tradición priista de apoyas al que elijan y te callas el hocico. Manuel Camacho Solís, que estaba seguro que merecía esa nominación, decía, ¡debí de haber sido yo! Y el güey lo hizo público, su indignación de que decía, güey, yo tenía que haber sido el destapado. Camacho sumaba años como amigo y operador político de Salinas. Además, como jefe del Departamento del Distrito Federal y contaba con una amplia experiencia para negociar con diferentes grupos políticos del país. Sin embargo, Salinas pensaba que Camacho le iba a ser más útil para resolver conflictos y agilizar negociaciones que más que como para dirigir. Era como, güey, puedo poner a cualquier pendejo a dirigir. A ti te necesito haciendo negociaciones, pero Camacho era como, güey, quiero el poder. Y chance también eso no le daba confianza a Salinas, porque decía, ¿para qué quieres el poder, güey? Si el proyecto es mío. Uh-huh. Entonces, Salinas no puso a Camacho. Camacho no lo tomó bien y desarrolló una rivalidad con Colosio. Salinas le ofreció que se mantuviera dentro del gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, que es el puesto de compensación Por histórico excelencia, en México. Ajá. Güey, Con- si te parece, lo que podemos hacer es darte el sueldo más cabrón de la nómina mexicana y que viajes por todo el mundo, güey. Sí, o sea, no te agüites, güey. Vas a ganar un putero de varo. Vas a ser millonario, vas a estar en Europa todos los fines de semana, güey. Ujú, vas a figurar. De vez en cuando vas a tener que platicar así que con un venezolano o alguna madre así. Pero también de repente te va a tocar hablar con príncipes. Ahí está.
Y, pues, a manera de convencerlo de que se quedara en el gobierno. Pero esto terminaría saliendo de la verga para Salinas, ya que no haría más que darle exposición a Camacho. Contrario a lo que mucha gente piensa, la campaña de Colosio no levantaba y medio le valía verga a la gente. Esta debía estar acorde con el triunfo que viviría el salinismo durante 1994, reconocido mundialmente con un amplio crecimiento económico y formando una sociedad mexicana que iba hacia la democratización. La campaña de Colosio era como, vota por Colosio si quieres que todo siga estando bien. O sea, no proponía nada nuevo. Y a la gente, pues, le valía verga. La campaña estaba plagada de puros tecnócratas, economistas y estadistas carentes de carisma, la verdad. O sea, puro economo aborredísimo. La campaña pasó aún más a segundo plano cuando estalló la sublevación zapatista. Ahora la atención del país estaba sobre la dulce voz del comandante Marcos. Adicional, y como comentamos en el episodio de hace 2 semanas, Salinas, por alguna puta razón, decidió que era buena idea designar a Camacho como líder de las negociaciones de paz con los sublevados de Chiapas. Entonces, Camacho estaba en la portada de todos los medios importantes del país y estaba recibiendo mucha más atención que el que era el sucesor presidencial. El equipo de Colosio estaba frustrado, pues veía que Salinas no hacía mucho para remediar la situación. Pero es que Salinas andaba medio ocupado viendo que no se le saliera de las manos la rebelión. Se dice que durante semanas hubo una total ruptura entre Colosio y Salinas. Porque, güey, era como, vato, se supone que yo soy tu favorito y literal el que le están haciendo caso es al güey que no va a ser presidente. Y toda la gente era como, literal, pues sí, la gente se empezaba a preguntar de que, güey, ¿por qué el candidato es Colosio si el que está haciendo todo es Camacho? Empezaron rumores. Por ahí se decía que Colosio renunciaría a la campaña. Fue por ese momento que Salinas salió a declarar que el único candidato era Colosio, que no le buscaran por otra parte, mostrando su apoyo a Luis Donaldo. Literal, él diría en una conferencia, no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo. O sea, de que dejen de mamar, ese güey es el candidato aunque no parezca. Pero el público aún estaba con dudas. Finalmente, en febrero, Salinas pidió que Camacho y Colosio se reunieran para limar asperezas y el 22 de marzo, Camacho declararía a la prensa que no buscaría la presidencia. Los metió en una playerota. ¿Los dos? Sí, güey. Arréglense. Los llevó a un escape room. Se tomaron de las manos y dijeron lo que más les gustaba del otro. Sí, güey. Que esto sigue siendo muy común. Güey, es que ahí es donde digo, güey, AMLO es full prista, güey. Full prista, güey. O sea, ves estas prácticas y ¿qué está haciendo AMLO, güey? Lo mismo, güey. Reunió a todos los güeyes presidenciables en una cena y les dijo, a ver, estas van a ser las reglas del juego. Que gane el putas mejor. Que gane el putas mejor, pero yo lo voy a decidir y va a ser de esta manera y así va a funcionar. Y nadie se sale. Y no se van a estar tirando entre ustedes. O sea, no. O sea, esto va a ser una pelea civilizada. Arreglen sus putas diferencias y va a ser como yo digo. Y eso es full prista, güey. Full prista. Porque AMLO es priista. Por eso para los priistas es bien fácil moverse a Morena. O sea, no solo porque van ganando, sino porque ideológicamente son la misma mierda. Es más, hasta el gobierno priista de Peña Nieto fue más progresista que el de AMLO, güey. ¿Ubicas que en el gobierno de Peña Nieto se aprobaron los matrimonios igualitarios, se reguló lo de la cantidad de marihuana que podías traer y desaparecieron estudiantes, güey? ¿Qué más progresista que eso, güey? ¿Cuántas desapariciones de estudiantes lleva AMLO? Sí, chingos también. güey. Sí, el país está de la verga. Me quiero ir, güey. Me quiero ir. Sí. Me urge no Sí. estar aquí. Por eso Lechu decidió ya no estudiar. Sí. Me dio mucho miedo. Andaba No ondeando. mames. Ese era el pedo. Me pidieron mi primer proyecto y dije, no, padrino, no. Aquí no estudio. Uy, su puta madre va a ser un reportaje de la Sierra del Tigre. Sí, güey. Pero, güey, o sea, neta, el gobierno de Peña aprobó más cosas progresistas que el puto gobierno de AMLO, güey. Es una mamada que en un gobierno de izquierda no hayan ni regulado la marihuana, ni regulado el tema de matrimonios igualitarios, ni las opciones, ni nada, güey. No. Nomás es como, más ejército. Más ejército. Nada, dije izquierda. Como un ejército. Nada, dije democracia, socialdemocracia, como ejército. Ya lo decía Salvador Allende, el ejército en las calles. ¿O no? ¿Cómo era? O ¿cómo era? Un balazo en la cara. Ahorita no me acuerdo, pero... No me acuerdo. Ahorita Ahí lo tengo en mis apuntes. lo tengo en la punta de la lengua, pero
me lo llevo de tarea. ¿Quién quiere ver a los soldados matar a alguien? ¿Qué hubo? La Liga Mexicana del Caribe, ¿cómo ven? Ahí están las masacres. Pero de macaneo. De macaneo, una masacre que le pusimos a Estados Unidos, ¿vieron? No. ¿Vieron que su... Acá... Trae un bat aquí y... ¡pa! Bueno, Puro va media poder. hora y ya se me acabó el programa. ¿De qué quieren hablar? ¿Cómo has estado tú? No preguntas no. Sin preguntas, nada Tú más. tienes que contar algo. Dígame 2 palabras y voy a improvisar. Dígame 2 palabras. Diga y voy a un improvisar. lugar y diga una situación. Un lugar, una situación. Palacio Nacional, región. No mames. No. Puta madre. Oh, otro lugar. Ya, vamos a Ay, desayunar. ¿qué? Chinga tu madre. Ya. Me mama el AMLO grosero. Ay, que chúpala, cabrón. En buena onda. Todavía que te ponemos café, galleta, empanada allá afuera. Güey, ¿cuánto que en las mañanas ponen de que surtido rico. ¿Surtido rico o de estas de galletas Gaby, güey? Full, güey. Full ponen galletas Gaby en las mañaneras, güey. Estoy seguro. Y te sirven café en los vasos blancos de Unicel, güey. Claro que sí, güey. Porque otra madre que le vale turbopito al presidente Es el catering. Es el catering y el ecosistema. Claro. Total, yo ya me voy a morir. Por favor, para que no se quemen, usen 2 vasos. Porque luego se queman. Y no lo rejujen. Por eso hay mucho. Porque es horrible que uses el mismo vaso, es muy sucio. Usa cada vez que te pares un Unicel nuevo, por favor. Por favor. ¿Alguien trajo termo? Yo. Vete, cabrón. Tíralo. Tíralo a la verga. Te voy a dar uno mío de Unigel. Un termo de unicel. Termo de Unigel de AMLO. Es la forma del pechito de AMLO, güey. De la caricaturita, Le güey. puedes quitar la cabeza y ya echas el café. Entonces, ¿qué? Güey, divagamos un putero en los episodios A que mí salen me, en México, a mí me güey. mama hablar de AMLO, güey. A mí también, güey, porque lo odio, güey, pero... Es que, güey, es un personaje, güey. El otro día estaba hablando con una morra así de que, güey, es que mi familia es como súper a favor de AMLO, súper en contra de AMLO. Y me puse a pensar, ¿qué pasa si escuchan el podcast? Y no sé, ¿qué dirías O del sea, podcast? si escucharon el de hace 2 semanas dirían que somos anti-AMLO, ¿no? Puede Ja. ser, o sea, porque dije cosas muy feas del presidente, pero luego también dije, mira, sinceramente AMLO me vale verga, o sea... O sea, cada quien. Sí, y acabo de decir, todos son la misma mamada. O sea, decir que todos son la misma mamada es admitir que ni un... o sea, No es ni mejor ni peor. no es ni mejor ni peor. Solo es más cotorro. Es que ese es el pedo. Escuchar un podcast de comedia política que hacen y dicen, güey, es que no tienen ni idea lo mucho que vamos a sufrir si gana Marcelo o si gana Claudia. Porque va a ser aburridísimo hablar de política, güey. Son las 2 personas más grises de la historia. Claro, güey. En cambio, si gana, no sé, uno de estos políticos acá loquísimos de que Noroña... gana Noroña, güey. Noroña, güey, no mames, hacemos 2 episodios por semana, decían estos No güeyes. mames, sacamos el Patreon, güey. Exacto, Güey, si güey. gana Noroña, yo me hago streamer, güey. Sí, yo me hago stripper. Me hago stripper, güey. Porque se va a ir a la mierda la economía. Si gana Noroña, voy a empezar a revender tenis, güey. A la verga, güey. Y ni siquiera tenis chido, güey. No, culeros, Sí, culeros, güey. De que pirma, güey. El mercado de tenis Charlie. Ojo que son buenos Son los buenos tenis. de los Aztecas. Pero nadie me va a pagar 5,000 varos por un tenis Charlie. De, uy, papi, es el que usó el pinche chavo alustiza, güey. No mames que traes los firma del Tito Villa. Sí, no mames, güey. O sea, ¿En qué estamos? mientras tanto, el equipo de Colosio hacía un último intento por relanzar su campaña con un acto en el Monumento de la Revolución el 6 de marzo de 1994. En ese evento, que era por los 65 años del PRI, Colosio promulgó un discurso larguísimo y bien aburrido, donde habló sobre la historia del partido y señaló algunos de los problemas del mismo, así como una propuesta de cómo resolverlos. Y en realidad esto no fue tan innovador. O sea, Colosio sí había hablado un poco sobre las viejas estructuras del PRI, pero era un poco lo mismo que traía el salinismo. Mandar a la verga a los dinosaurios para ponerse ellos. Pero la gente, o sea, la gente después de lo que pasó empezó a decir, no, güey, por este discurso fue que le pasó lo que le pasó, güey. Y era como, no, güey, o sea, el güey ya había dicho de que, güey, hay ciertas cosas de la estructura del PRI que no están funcionando. ¿Por qué? Porque era lo que la gente quería escuchar. Porque era lo que la gente ya estaba diciendo, güey. No es como que Colosio de repente fue de que, güey, PRI malo y todos... ¡Verga, sí es cierto, güey! ¡Colosio, güey! ¡Me abriste los ojos, güey! No, güey. Ese güey nomás repetía lo que la gente ya decía. O sea... ¡Chingado! ¡Chingado, güey! Pero ahí es donde dice su famosa frase, la de... Porque además, güey, se chingó casi, concepto por concepto, el discurso de Yo tengo un sueño de
Martin Luther King para ese. El de, yo veo un México que tiene hambre y sed de justicia y la verga y... Tiene hambre de verga. Yo veo un México con hambre y sed de verga. Veo un México al que le dan pan y verga. Y yo sé que se acabó el pan. Y todos... Y es una barra, además de que se acabó el pan, güey. Sí. El Partido de Acción Nacional, güey. Ajá. Decían, barras, candidato. Entonces, en su momento la verdad es que el discurso le valió turbo verga a todo mundo, güey. Neta. Porque literal solo habían priistas, güey, en el momento de la revolución. Pero días después, la prensa volvería a él y señalaría algunos de los puntos de este discurso como una posible ruptura con el gobierno salinista, lo cual es una mentira. Turu, 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 tu. No, Turu, turu, turu. no. Entonces Colosio continuó con su campaña viajando a Tijuana. ¡No! Tijuana, Baja No. California. Porque quería un autolavado estilo Tijuana. El candidato requiere un autolavado a lo Tijuana. Güey, O como le dicen en Tijuana, un autolavado de aquí. sé que debería de saberlo. ¿Me explicas qué es un autolavado al estilo Tijuana, güey? Porque neta nunca he sabido. Qué bueno que me lo preguntas, güey. El mame del autolavado a lo Tijuana es de un capítulo de Malcolm, el de en medio. No mames. Sí. En el que Reese se escapa a una peda. Y al mismo tiempo el papá, Hal, Bryan Cranston, tiene dos chambas. Una en la mañana o en la noche. Y en la noche intenta cotorrar con sus compas que son más jóvenes, pero lo hace súper mal. Y termina comprometiéndose a llevarlos a una fiesta. Una fiesta de estas gringas que son un descontrol. Y llega Hal como súper señor y quiere, dice sí a todo. De que ¿quieres una cerveza? ¡Claro! ¿Quieres un shot? Verga, sí he visto ese ¡Claro! episodio, güey. Es de los poquitos de Y le Malcolm dicen, que sí he visto. Oye, me preguntan que si quieres un autolavado a lo Tijuana. Que lo ponen en la... Sí, ¿verdad? claro que quiero un... Que lo ponen en la barra, Dice, ¿verdad? hace mucho, Sí. y además el güey no sabe, hace mucho no hago un autolavado a lo Tijuana, pero claro que quiero. Le quitan la playera, lo ponen en la mesa y lo empiezan a mover mientras todo el mundo le avienta cosas de que shots, sí, comida, güey. todo el pedo. Al final una chichona le da un shot de tequila, güey. Lo paran y en eso llega la patrulla, güey. Sí, cierto. güey. Eso es un autolavado a lo Tijuana. Ah, pues eso quería Si Colosio. ustedes hacen un autolavado a lo Tijuana, grábenlo y etiquétenos. Sí, y les damos una playera. Y cuando lleguemos a 1000 suscriptores, vamos a hacer un autolavado a lo Tijuana. Así es. Nosotros se los hacemos a ustedes. Sí. Sí, yo no, ya. Yo ya. Yo no. ya estoy muy grande. Yo ya no tomo. No, yo ya. Entonces, este destino era de suma importancia para el PRI, pues en ese momento era el único estado que no tenía un gobernador priista, Baja California. Ya era panista, ¿no? Baja California. Era panista, así es. El mitin se llevó a cabo en Lomas Taurinas, ¡No! un barrio cercano a la frontera que era muy icónico porque pues era como era como que varios barrios cruzaban ahí, pero pues ciertamente era un barrio considerado pues marginal y peligroso. Sin embargo, a pesar de eso, el PRI decidió no enviar seguridad al evento. Me salieron súper en ritmo, güey. A pesar de eso, el mitin había sido un éxito, en el cual Colosio convivió con los asistentes y dio un discurso de manera adecuada. ¡Nadie me mate! Y culeros! Yo nunca me voy a morir. Pendejo el que me mate ahorita, ¿eh? Se calcula que a este evento acudieron unas 4,000 personas. Bien ondeadas. Cuando el candidato avanzaba hacia su vehículo para retirarse del lugar, ¿Alguien vio mi Chevy? fue rodeado por las personas del lugar que buscaban tener, aunque fuera una pequeña interacción con el candidato. Situación que provocó que se separara un poco de su seguridad. Los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras... Orden, vallas y porras. Así que nosotros tenemos tres tareas principales. Mantenemos el orden en los eventos del candidato. Ponemos las vallas para los eventos. Y le decimos... Sí, 0014, 0014. El candidato, sí que nos conoce. Exacto. Formado por expolicías cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio luego de su escolta personal. De inmediato trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete. Pero no lo lograron, porque la multitud de mujeres, niños, hombres y jóvenes se arremolinó en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar con mucha dificultad hacia el costado derecho. El cuerpo de seguridad quedó rebasado por la aglomeración y el apretujamiento.
Frente al candidato caminaba el coronel Federico Reinaldo del Pozo y el mayor Germán Castillo, mientras que detrás de él venía el general Domiro García Reyes. En el flanco izquierdo iba el expolicía Fernando de la Sota, líder del grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Cimbrón. A las 5:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros y medio de la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de 25 años de complexión delgada, tez morena y pelo rizado. Vestía con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Además de que los asistentes les metieron una riatiza. Era Sergio. No era yo, güey. ¡No! Te torcimos, güey. No mames, ya lo admito. Yo maté a Colosio. ¡Ah, tú! ¡Ah, pillín! Bien escondido te lo tenías, ¿eh? Nos tomó 124 capítulos a ver que tú mataste a Colosio. Además de que le metieron una verguiza al güey. O sea, neta, le metieron una Lo verguiza. encueraron, lo llenaron de alquitrán y plumas. Casi, güey. Neta, la policía tuvo que sacar... O sea, tuvo que acañonar a la gente para que no lo mataran al güey. O sea, de que... ¡Ya! ¡Yo me voy a vergar a ese güey! ¡Ya! ¡Ustedes no! ¡Ya! ¡A la verga! Y el güey ya estaba de que todo sangrado, güey. Le metieron una verguiza. O sea, lo estaban linchando la propia gente de Lomas Taurinas. Entonces se declaró, fue llevado a un hospital de la zona donde se declaró que se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No así la lesión que presentaba en el abdomen, esa estaba facilísima, güey. Podemos decir que del abdomen se está recuperando notoriamente el candidato. El cerebro sí se le pudrió. Sí, exacto. Porque no hubo lesión a ningún órgano interno por la bala del abdomen. Y sin poder precisar el tiempo y a consecuencia de la gravedad, no obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio. Aproximadamente a las 6:55, Colosio sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los siguientes 50 minutos, los médicos realizaron labores de resucitación sin resultado. Lo declararon muerto a las 19:45 horas, tiempo del Pacífico, aunque llegó prácticamente muerto al hospital. La incógnita sobre su condición se mantuvo durante más de 3 horas. Durante más de 3 horas el país no sabía qué verga con Colosio. Nadie sabía. Que suena muy poquito 3 horas, güey, pero 3 horas sin saber qué chingados pasó con el tu próximo presidente, güey. Sí, güey. O sea, es un magnicidio. No, como digas, yo ahorita no sé qué está haciendo AMLO, por ejemplo, probablemente está cogiendo. Pero, ojalá. Pero que no se es muera como conejito. Pero güey, no es como que... Perdón, no sé de dónde salió eso, güey. Es tu mejor momento en el podcast, güey. Y por eso vale la pena verlo en video. Wow. Entonces sí. Pon tú. Se muere cogiendo. Estuvo espectacular, güey. Termina tu idea, por favor, güey. Por ejemplo... México. Por ejemplo, no sabemos lo que en ese momento está haciendo AMLO, pero no es como que la última noticia que tuvimos de AMLO fue le dispararon. Fue como cuando a principios de año le dio COVID. Ándale, y no sabíamos nada del presidente, güey. Ajá. Estuvo culero, es como, güey, podrá estar muy a favor o en contra de AMLO, pero si se muere este cabrón nos carga la verga, güey. A nadie güey. nos conviene que se muera el presidente, o sea, no. Guau. Pues que más la conferencia alrededor de las 16:45 de la tarde en Palacio Nacional, el presidente sufrió un paro cardiovascular.
Producido. Sabemos que eso sucedió a las 16:45. A las 16:43 AMLO se vino. Y eso es lo único que diremos para Lo único que diremos. proteger. El día de hoy nuestro líder se vino y se fue. No mames, se vuelve mi héroe, güey. Ay, güey. Ay. El presidente Carlos Salinas... güey, este episodio va a durar 2 horas, güey. Voy a medio guión, güey. No mames. O sea, esto no es de la muerte de Colosio, es de todo lo que pasó en el 94, güey. Esto va en marzo. El presidente Carlos Salinas emitió 2 declaraciones. Uno a las 19:05 horas de México y otro horas después. En el primero dijo que había enviado a su médico personal y a un especialista para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al procurador general de la República para coadyuvar la investigación. En el segundo comunicado dijo, no, pues valió verga, se murió. Okay. Dije el primero, vamos a hacer todo lo posible para salvarlo. El segundo fue como, ¿qué les digo? Desde 1928, cuando José de León Toral, que nos enteramos que es tío de un compa nuestro, tío segundo, Algo tercero, así. una mamada así, mató a Álvaro Obregón, no había ocurrido un crimen que desestabilizara la clase política mexicana. Vean la magnitud de esto. O sea, desde tiempos revolucionarios no había habido un magnicidio. Hasta el 94, cabrón. El país quedó a la deriva durante esta etapa. La verdad es que no voy a hablar mucho sobre el cagadero que hay detrás de la muerte de Colosio, porque pues, por sí solo puede ser un episodio muy divertido. Solo diremos que hubo muchas irregularidades en la investigación y a la fecha existen muchas dudas sobre lo que pasó ese día y sobre quién era el perpetuador. Como tal, es una investigación que está cerrada, pero no. O sea, como que las conclusiones no convencieron mucho. La versión oficial dice que fue Mario Aburto. Un asesino solitario, pero existen teorías que señalaban al narco, a Carlos Salinas, a Camacho o algún otro miembro de la élite política. Inclusive se llegó a decir que eran temas guerrilleros, que Aburto era parte de un guerrillero. Inclusive está esta teoría, la teoría loquísima de que dice que tenían que haber sido 2 disparadores por la manera en la que se giró el cuerpo, que la bala no pudo haber entrado de esa manera, si era uno, que literal le dispararon uno. Hay videos en los que dicen, no, güey, y todavía cuando lo meten en la camioneta se ven disparos adentro de la... Güey, neta es así un rabbit hole enorme el tema de Colosio. Después quizás hablemos sobre como todas las teorías de conspiración y todo lo que... Ciertamente hubo muchas irregularidades. No sabemos qué verga con eso, pero no vamos a hablar de eso este episodio porque tardaríamos bastante tiempo y no he leído. Después de la muerte de Colosio, quedaba la incógnita de quién lo sucedería como candidato presidencial. En un principio uno pensaría que la opción lógica era Camacho, pero por alguna razón quien se quedaría como sucesor sería Ernesto Zedillo, quien había trabajado como coordinador de campaña de Colosio. Era otro economista con doctorado en la Universidad de Yale, que también había sido secretario de Programación y Presupuesto, además de secretario de Educación Pública. Zedillo no quería ser presidente, pero pues, no había nadie más. Literal no había... Fue el que llegó, el primer pendejo que se cruzó, güey. Se dice que Salinas nunca optó por Camacho, ya que él tenía la idea de que él sí terminaría causando una ruptura, a diferencia de Colosio. Y pues, Zedillo era manejable. Sin embargo... Y bueno, así continuaría la campaña presidencial de México con Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, mismos que protagonizarían el primer debate presidencial en la historia de México. Como es tradición en México, las elecciones estuvieron cargadas de irregularidades. Por ejemplo, existía el rumor de que, por temor de que Zedillo perdiera las elecciones, el gobierno federal le ordenó a Televisa y a TV Azteca que limitara en la manera de lo posible las menciones a Diego Fernández de Ceballos, quien, por cierto, había ganado el debate. Había hecho mierda a los otros dos güeyes porque era el único que sabía hablar. Sí. Adicional, se señala que el gobierno aplicó 2 modelos electorales para ganar la presidencia. El primero consistía en aparentar una ciudadanización del proceso electoral que diera una cara de apertura y legalidad al proceso después de lo que había pasado en 1988. Se establecieron una serie de regulaciones de cara a las elecciones de 1994. El Código Penal castigaba con multa o cárcel a los servidores públicos que obligaban a sus subordinados a votar a favor de un partido o un candidato. Cosa que, por cierto, no lo hicieron para un candidato, pero el gobierno del estado de Jalisco hizo eso con el tema del pacto federal. Pero...
Por primera vez hubieron observadores internacionales y el Instituto Federal Electoral ya no era presidido por el secretario de Gobernación, sino por un consejero civil. Pero por otra parte, en las áreas rurales y empobrecidas del país, el sistema se mantuvo igual, con acarreados, compra de votos y coacción de quien no apoyara al candidato del PRI. Las elecciones se llevaron a cabo el 21 de agosto. Ernesto Zedillo ganó con poco menos del 49% de los votos, seguido por Fernández, que obtuvo el 26%, y Cárdenas el 16%. Aunque existieron quejas sobre el reparto desigual de recursos a los partidos, el triunfo del PRI fue irrebatible y no provocó una crisis como en 1988. Los analistas creían que el triunfo del PRI se debió a que el público estaba temeroso por los sucesos que habían acontecido este año y esperaban que, si ganaba el PRI, por lo menos, iba a haber estabilidad económica. Dijeron, arre, todo podrá estar de la verga, pero al menos en lo económico no nos va a llevar la chingada, vamos a seguir votando por el PRI, que se continúe que se continúe este pedo. Pero el desmadre continuaría. Para empezar, porque seguirían, por ejemplo, asesinatos de altas cúpulas del PRI. El 28 de septiembre de 1994, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, sería asesinado a balazos después de una reunión con 180 diputados electos. Esto por sí solo sería otro desmadre que también después hablaré en otro episodio porque también se puso bien raro. Pero bien raro, o sea, hay brujas involucradas en este caso, o sea, neta se puso raro. Volviendo al tema económico, y aquí es donde se pone divertido, vamos a hablar de fondos de inversión. Todo el desvergue que había sido ese año, más las políticas de gobierno o el despuche, para ser inclusives, las políticas de gobierno... El nuevo desvergue, el despuche. El despuche. Habían creado un ambiente de inquietud entre los inversionistas, y aunque el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, intentó mantener la tranquilidad de México, empezó a haber una creciente fuga de capitales. ¿Por qué? ¿Qué haces, güey? Tienes una rebelión y matan a tu candidato. Tú como secretario de Economía, pero todo está bien, güey. Te lo juro, güey. No pasa nada, güey. Son gajes del oficio. Es parte de ser mexicano. Para mantener a México como un sitio atractivo a la inversión extranjera, el gobierno salinista había creado unas madres llamados los tesabonos, que eran instrumentos de deuda pública que permitían al gobierno obtener recursos de manera rápida y sencilla, ya que se compraban en pesos, pero se pagaban de acuerdo a la cotización del dólar, lo cual era atractivo para inversionistas. Era como un tipo de deuda pública en la que tú le vendías como estos bonos a los inversionistas, ellos te daban pesos y tú te comprometías en pagárselos en dólares. Esto estaba muy especulativo y iba a acabar mal. El pedo es que con el paso de los meses, en 1994, se volvía evidente que México no tenía dinero para pagar esos bonos, debido a que estaban teniendo fuga de capitales porque los inversionistas estaban viendo que México estaba dejando de existir, porque todo el cagadero que ya les conté. Además de que perdieron en el Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo pierdes? ¿Cómo te quedas en el cuarto partido en el Mundial en Estados Unidos? ¿Quién lo sacó? Bulgaria. Lo sacó un país que ya no existe. Bulgaria. No, Bulgaria todavía existe, ¿verdad? Sí. En penales. En putos penales, güey. Fue cuando no metieron a Hugo, ¿no? Simón. Hijos de su puta madre, güey. ¿Cómo no van a meter a Hugo? Por eso los inversionistas se fueron, güey. Dejas en la banca al Pentapichichi. Hijos de perra. Cuando necesitaban un gol, güey. Una única vez hemos tenido la necesidad de meter un puto gol y el mejor delantero que ha visto este continente no lo metes. Estás en la mierda. ¿Quién era? El técnico era... Vamos a decir... Bora Milutinovic. El Bora, sí, cierto. Uh-huh. Era Miguel Mejía Barón. Chinga tu madre, Bora. Pero chingas a tu madre, Bora. Además, ese día, que quede claro, así como ese güey le tira mierda a todas las secciones ahorita, Luis García se cagó, güey. Luis García se cagó, güey. Sí, Fue un cagón, güey. Tú eras el otro. Tanto que el vato está de que, ay, güey, los seleccionados no sudan la cabeza. Chinga tu madre, No tú es eres como, un cagón también. No es como que, ay, no está Hugo y tenemos que meter un pendejo. Tú también jugabas en Europa, hijo de tu puta madre. Mete un puto gol. Uno. Y falló su penal, ¿no? Uno. El penal. O no lo tiró, no sé, güey. El chiste es que No también ese güey es mames. un cagón y ya, pero, perdón. Lo que más me duele del 94 es eso. Todo lo demás que hemos contado. Está bien, lo superaremos como familia. Pero el puto mundial contra Bulgaria, teniendo la selección que teníamos, güey. Sí, era una buena Jorge selección. Campos, Sague, Luis García, güey, el capitán García Aspe, güey, Claudio Sánchez, Suárez, güey. güey. Hugo Sánchez, mamón. Sí. Pero bueno, una disculpa, no salió lo FIFA
Ya, volvemos a hablar de Sí, es magnicidios, que es por lo que están aquí. Tiene mocos. No tiene pito. No tiene pito. Entonces, bueno, se empezaron a salir los capitales y México ya no podía pagar los tesabonos. Mientras la deuda de los tesabonos crecía, el gran golpe llegó cuando Estados Unidos subió 3/4 de punto la tasa de interés. Que suena poquito, pero en realidad es un putero, por lo que los inversionistas sacaron sus capitales de México. Entre el lunes 14 y el viernes 18 de noviembre salieron del país más de $5 millones. El 20 de noviembre, los equipos económicos de Salinas, a un presidente y de Zedillo presidente electo, decidieron que ante la fuga de capitales que ponía en riesgo a la economía mexicana, no había otra opción más que devaluar el peso. Total, el 21 de diciembre de 1994, ya con Zedillo de presidente, el secretario de Hacienda tomó la decisión de devaluar el peso un 15%. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestra moneda valía 15% menos de lo que creíamos que valía, pero en realidad sí valía eso, solamente se estaba manteniendo de manera artificial. Así es. Rarísimo. Por el dinero especulativo. No sé bien de economía, la neta, A pero ver, no son los bardos de la economía. En buen plan, ya lo hemos chúpenla. dicho varias veces. Tengo un primo que es economo. Si quieres venir a Sí, corregirnos, por ven, güey. favor. O Wow. en general a platicarme. Sí, muy me quedas muy bien, de hecho. Esto provocó que el mercado empezara a comprar dólares sin control y que se disparara la deuda privada de los importadores, lo que quiera que eso significa. En un solo día salieron, esto sí sé, en un solo día salieron casi $5 mil millones del país. Y el dólar subió, así en un día, de 2.50 y algo, a 4.6 pesos, güey. Vete a la verga. Es un salto cabrón, güey. Que si pasa ahorita nos estaríamos volviendo simios. Saludos para Argentina. Para el 31 de diciembre llegó a costar 5 pesos. No mames. Se trataba de una de las crisis más grandes de la historia del país. La economía se contrajo a niveles no vistos desde 1929. 1929, güey. Todavía había raza balaceándose entre ellos para ver quién iba a ser candidato, güey. O sea, el PIB por persona cayó un 7.8, mientras que la inflación creció hasta el 50%. Hasta el 50%. El salario mínimo perdió más del 12% de su valor y el desempleo se disparó a niveles superiores al 7%. México tuvo que pedir prestado al gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para salvar su economía. Y más importante, para evitar que se llevara a la verga a otras economías, en algo que se llamó el efecto tequila. Güey, la crisis económica de México estuvo tan ojete que estuvo a punto de llevarse a la verga toda la crisis económica. O sea, como la vez de la crisis inmobiliaria. Pero bueno, esa fue en Estados Unidos. Dices, güey, es Estados Unidos. Pero, güey, la economía de México está tan cruzada con tantos países, güey, que estuvo a punto de llevarse a la verga a un chingo de que los alemanes estaban de que, güey, ¿qué va a pasar? Güey, ¿qué pedo? Güey, ¿qué pedo, güey? Obviamente los gringos también se los estaba llevando la verga. Estuvo divertido. Los bancos estuvieron a punto de quebrar, por lo que se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, que convirtió los pasivos del banco en deuda pública. Y esto nos sigue putas afectando porque prácticamente se usaron todos los fondos del país para rescatar a los estúpidos bancos y esto fue parte importante por la cual nuestra generación no va a tener fondo de ahorro para el retiro y se decidió cambiar del esquema que se tenía antes al nuevo esquema en el que es por afores, en el que literal inviertes en el gobierno para los proyectos pendejos de los presidentes. Todo tiene que ver mucho, muy ligado a esta crisis del 94. Así que sí, amigos, si nuestro plan de retiro ahorita es morirnos a los 60 años, es gracias a lo que pasó en ese año. Los más afectados fueron los ciudadanos, como puta siempre, quienes vieron cómo al estallar la crisis se volvió insostenible, por ejemplo, si tenías una deuda hipotecaria o una deuda, un auto o cualquier deuda crediticia, de repente las tasas crediticias explotaron y ya la gente ya no pudo pagar y les embargaron casas, autos, propiedades, terrenos, negocios, así, de la noche a la mañana, güey, porque ya no los podían pagar. Se perdieron propiedades mientras el gobierno rescataba a los bancos. Mientras el gobierno de su puto dinero rescataba bancos, güey. Mientras la gente estaba perdiendo todo. A manos de los bancos. O sea, además, a manos de los putos bancos. Los efectos del 94 siguieron presentes por muchos años en México y se considera este año como el que comenzó un cambio radical en todo para México. El conflicto zapatista no se resolvió. La tensión se renovó con la entrada de Zedillo al poder
quien rompió la tregua con el movimiento y aumentó la presencia de grupos paramilitares y la ocupación de tierras y comunidades indígenas. Por ejemplo, esta situación llevó a incidentes de la verga como la matanza de Acteal de 1997, en la que un grupo de 60 paramilitares dispararon con armas del ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización Las Abejas, quienes se encontraban haciendo una oración dentro de la ermita del poblado de Acteal, municipio de San Pedro Chenalao, en Chiapas, quienes se encontraban en situación de desplazamiento. Cada frase se volvió más horrible, Sí, güey. güey. A la mitad iba a decir un chiste y me arrepentí. Va horrible, güey. Dejando un saldo de 45 personas muertas, todos ellos indígenas tzotziles, entre ellos 18 mujeres, de las cuales 4 estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados de gravedad. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos fueron por heridas que recibieron por la espalda. Y, además de proyectiles expansivos. No dejó de ponerse horrible, güey. O sea... Muy feo. Y a la fecha seguimos sin resolver la situación de violencia, claro, en todo el país, pero en especial en los estados del sur. La presidencia de la República perdió el poder que había tenido por años. La nueva ley orgánica del Banco de México impidió que el Ejecutivo pudiera controlarlo como ocurría años atrás, y la ciudadanización del IFE hizo que las elecciones se volvieran aún más confiables. De hecho, a la fecha nuestra INE es uno de las credenciales electorales con más verificaciones del mundo. Tiene como 30 dispositivos de seguridad. Es prácticamente imposible clonar una INE. falsificarla si la revisan bien, pues. Sí, o sea, Sí, porque lo que te llamas Diego, perfecto, vives en esta colonia. Muy bien, porque vota 2 veces. Ajá, y de que es un Diego de Tijuana que es negro, güey. ¿Tú lo vendiste hace rato? Se me hace que no, pásale. Sí. O inclusive para entrar a los antros o así, es como de... Pues esta es morra, pero... Pero date, güey. Pero, güey. El salinismo perdió fuerza y más cuando su hermano, el expresidente Carlos Salinas, Raúl, fue acusado del asesinato de su excuñado, José Francisco Ruiz Maceu, y de desvío de fondos públicos a bancos de Suecia. Salinas no ganó la presidencia de la Organización Mundial del Comercio y además empezó un exilio que duró por años. La oposición ganó cada vez más espacios en las gubernaturas y en cámaras. Por primera vez hubo un jefe de gobierno electo por voto universal en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas. Y creo que desde entonces la izquierda no ha vuelto a soltar la Ciudad de México. Los gobernadores ya no se sometían fácilmente a las órdenes del presidente. Los medios se volvieron más críticos del gobierno. Se fortalecieron las organizaciones de la sociedad civil. Para 1997, el PRI perdió el control de las cámaras de diputados que tuvo por más de 60 años y ya no pudo hacer sus reformas constitucionales, sin negociar con otros partidos. El PRI sufrió una profunda crisis, mientras que el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática se fortalecían. Así, en el 2000 se tuvo un presidente de otro partido por primera vez en 70 años. Y todo en parte derivado por los sucesos de 1994. Un año que creo que sigue resonando muy cabrón en lo que estamos viviendo actualmente en el país. Porque además la clase gobernante le tocó sufrirla, entonces es medio sufrirla. Y eso fue el 94, el año más culero de la historia de México. Hasta ahora. Hasta ahora. ahora. Espérense al próximo. No nos retes. Es como el pedo de esta ola de calor, de que, güey, sí. es el verano más caliente de mi No, vida, güey. no. Es el más fresco de tu vida a partir de ahora. Sí. Wow. ¿Qué tal? Desolado, devastado, pero... Ya me tiré chela, cabrón. Pero te reíste mucho este episodio. Estuvo cotorro. La neta es que Sergio me lo adelantó. Me dijo, es un episodio muy denso y esto siempre como que yo llego pensando, chale, me la voy a pasar 2, 3. Y luego él siempre me recuerda, güey, pero vamos a decir una pendejada. No dijimos una. No, dijimos un chingo, güey. Nos dejamos ir. Sí. Siempre cuando es historia de México, siento que algo en nosotros despierta para sacar mucho de nuestro coraje y resentimiento a través de decir pendejadas. Pues es que al fin y al cabo está bonito y está bien. Es que además México es un país muy surreal. O sea, aunque estamos contando desgracias, pues ya que nos queda, güey. La comedia es nuestro mecanismo de defensa, güey. Sí. Es como el güey que dice, no mames, mi mamá ya hace como 3 años que ni me habla, güey. A decir porque está bien emocionada, güey, de la película que fuimos a ver juntos. O sea, ¿sabes? Es como que utilizamos la comedia, pues ya para como mecanismo de protección, güey.
Pero creo que sí está muy interesante por el demográfico que a veces tenemos en nuestro podcast. Muchos de quienes nos escuchan, rodilla, bro. por ejemplo, muchos de los que quienes nos escuchan tienen unas edades que o estaban recién nacidos o no nos tocó vivir el 94 O nacieron en el 91. o nacieron en el 94, pero nuestros padres estaban atravesados directamente porque esto les cargara la verga, güey. O sea, Sí. imagínate ser como un adulto joven, recién empezando una familia y de repente valió Pues, verga yo todo me lo pongo que a pensar, tienes, güey. de que mis papás, o sea, mis papás todavía no me tenían a mí, pues, pero pues ya tenían como la idea, ¿no? De tener un hijo o unos tíos que recién estaban empezando a tener sus hijos y que pasó todo este desmadre, güey. Claro. Yo me imagino como la incertidumbre. O sea, me imagino muy parecido a lo de que la incertidumbre de ahorita, güey. De puta, güey. La economía está de la verga, güey. Todo está carísimo. La política está de la chingada. Pero, güey, es que no me imagino, o sea, ese pedo de que literal, imagínate que maten al candidato, güey. O que hay una rebelión abierta. Claro, aquí tenemos el pedo del narcotráfico y que hay narcoestados, pero siento que la situación no está tan de la verga o tan de incertidumbre como en ese momento, güey. No sé. De verdad fue un año en el que la caca llegó al ventilador. Ujú. Sí, o sea, muy, muy cabrón, güey. A mí me mamó. A mí- Digo, por eso nos siguen, por este tipo de historias. Sí, digo, al fin y al cabo ya, pues, chance aprendieron algo nuevo y entendieron algo más de por qué estamos Sin duda, como estamos. qué horrible año para vivir. Ujú. A diferencia de este, que es un excelente momento para estar Así vivos, güey. es. ¿Por qué, güey? Porque es el momento en el que pueden suscribirse a los Barros de la Historia. Entonces, no importa lo que pase. Que Así su ola es. de calor, que su recesión económica, que seguimos sin pasar al quinto partido. Ujú. Perdón por ese momento, FIFA, a la mitad del podcast. Ajá. Es un gran momento para seguir a Lechubiza. Sí, es el momento perfecto, diría yo. Están así, uy, justo Entras justo en, a así, tiempo. en el gap, así. Ajá. Manas, Así entraste. es. @Lechubiza en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ahí aparecemos como Lechubiza. Y este podcast en particular lo pueden encontrar como @losbardes de la historia en Instagram, donde además puedes encontrar pues que sus fotos curiosas sobre el capítulo, que sus clips sobre el mismo, también en TikTok De pueden vez en seguirnos. cuando contestamos mensajes. Y de vez en cuando hay algunas dinámicas por ahí. Si quieren mandarnos algún mensaje, por ejemplo, si quieren que los saludemos en este capítulo, mándenlo con 35 días hábiles de anticipación Sí. y los estaremos Sí, saludando. porque la vida se ha puesto rara y ocupada, Sí, sí. pero les contestamos, les juramos que les contestamos. Y evalúen nada más esto para quienes nos siguen desde el principio y con todo ese desmadre que les contamos. Ya son más de 124 semanas haciendo esto. Me parece Seguidas y sin un solo descanso. exactamente. A pesar de Me que ha duele habido, la cara. ha habido problemas, ha habido circunstancias técnicas, ha habido muchísimos compromisos sociales. Hemos estado Enfermedades. enfermos, crudos, pedos, deprimidos, ansiosos, emputados, chingones. Y siempre les llega el podcast. Entonces, ¿por qué no habrías de suscribirte en este momento? Así es. Ahí va a estar el podcast para ti. Busquen en alguno de esos 124 episodios cuál era el episodio en el que me quería matar, así en cámara. Así. Así es. Y pongan del top 5. Así es. Sí, o sea, y resuman. Y resuman este pedo. Nosotros fuimos los Barros de la Historia, que nos vamos, pero no nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que... Yo sé cómo quiero que muera AMLO, güey. ¡No vaya a Lomas Taurinas, No vaya a Lomas Taurinas. Turu, 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 turu. Y vamos a la molina. Y vamos. Nunca lo viste batallar. Tú me pusiste videos de ese vato. Ya está grabando. Ese güey es un puto genio. Sí, no, güey, va a ser una exhibición en la